forma nikman, que es también, observen el ni que está al principio, eso nos va a llevar a un nifal también. Vamos a decir que este es un verbo en nifal, igual que la forma que sigue, que es nikrat, es una forma de nifal, de la estructura nifal. Y luego la siguiente es viset, el verbo viset. Y observen, tiene las vocales i, e, que son características de la estructura piel. Piel, esta es de mayor intensidad activa. Piel es activo, pual es pasivo. La siguiente es shihet, es también, observen el IE, entonces vamos a decir también que es de la estructura piel. Y la siguiente forma es kubad, esta forma kubad, observen las vocales, es UA, UA, el kibutz y el pata, estas son una forma característica del pual, esa estructura del pual. En la siguiente forma, vamos a ver, este kibutz está corrido, bueno, debería estar justo debajo de la nun, pero es nusá, es igual pual la estructura de este verbo. El verbo que sigue es el verbo mulá, que también es pual. Observamos ahí las vocales. El siguiente verbo es ilvin, la forma verbal es ilvin, y observamos la sílaba i del ifil. Esta es una característica del ifil, que son de los causativos. Recuerdan, cal ni fal son las formas simples, uno activo y uno pasiva. Piel, pual son las formas intensas, de mayor intensidad. Hemos dicho que estas formas de mayor intensidad hay que agregarles algunos adjetivos, algunos adverbios, a una frase ahí para tratar en algunos verbos de recuperar la fuerza, la intensidad que tienen los verbos, ¿verdad? Cuando están en piel, por ejemplo, en pual. Uno es activo y uno es pasivo. Y luego el ifil y el ofal son causativos, que esa es de las formas, en mi opinión, más extrañas entre el hebreo y el español, ¿no? Las formas causativas, ¿no? Tenemos un verbo que sea así, hacemos construcciones verbales y la traducción para estos verbos representa, pues, algún desafío para hacerlo de una manera apropiada. La siguiente forma es Irshan, que también es un ifil, Irshan, ifil. La siguiente forma es Itamem, Itamem. Esta es una forma también de ifil. Vamos a ver, es una forma de ifil. La que sigue dice Ishbit, también vamos a colocar, es un ifil. La forma que sigue dice, vamos a ver, bueno, y aquí hay algo interesante porque la lectura de estos verbos, por la estructura es ofal, y al leer el verbo asman, ahí hay una variante, porque algunos lo leen osman y otros leen asman por la kametz, pero la estructura es kametz, es kametz hatuf, entonces debe leerse como ofal, digamos, esta está la estructura ofal, está en ofal, igual el siguiente verbo, la siguiente forma que es ashbat, esta forma también es ofal. Y la forma que sigue, ashba. Vean, estas raíces son parecidas, ashbat y ashba. También es ofal. Y la última de esta dice it karev, it karev. Y observen la primera sílaba, it karev. Esta es característica del itpael. Itpael, en esta forma, itpael. Así se llama la estructura, itpael. La forma verbal que tenemos aquí es itkarev, itkarev, y así. Bueno, la siguiente dice itgaleaj, itgaleaj. Esta también es un itpael, y ustedes pueden ir corrigiendo o viendo cómo lo han hecho ustedes en casa.
cad es la siguiente forma, que es un ofal, y la que sigue es pucad, que es un pual, y ahí nos vamos guiando por las vocales. La siguiente forma es itpaked, itpaked, este es un itpael, y la siguiente es pacad, este es cal, la que sigue es iked, observen que es la misma forma verbal. De hecho, desde aquí estamos usando la misma forma verbal, la misma raíz, observen, es una P, una kaf y una, no, perdón, una kof, este es kof, una P, una kof y una dalet, igual aquí, P, kof, dalet, P, kof, dalet, P, kof, dalet, y hasta aquí, pero en diferente estructura verbal, en diferente estructura verbal. La estructura verbal que sigue es piel, y la que sigue es nifal, y la siguiente es ifil, y la última es ofal. Esas serían las respuestas de identificación de, de estructuras de esta tabla de formas verbales que estamos revisando. ¿Está bien? Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional a lo que estamos haciendo del ejercicio o de la clase anterior. Si no, pues lo pueden anotar en el chat ahí de las preguntas. Y si no, esperar a que me detenga para que podamos hacer ahí las preguntas pertinentes. Vamos a seguir platicando asuntos verbales y hay un asunto interesante en relación al verbo. Yo voy a leer estos párrafos. Dice, el verbo hebreo se diferencia de los verbos de las lenguas indoeuropeas, a las que, por ejemplo, a las que pertenece el español, en que en él no existen ni modos ni tiempo propiamente. El verbo hebreo se indica, o en el verbo hebreo se indica con mayor énfasis el aspecto de la acción, que puede ser completa o incompleta. La acción puede estar terminada o no. Este aspecto se ha identificado con dos términos, con los términos de perfecto e imperfecto. Es decir, cuando hablamos del verbo hebreo, en hebreo no vamos a hablar de pasado, presente o futuro, sino que vamos a hablar de perfecto e imperfecto. Hablamos de pasado, presente y futuro cuando hablamos del español en la traducción. Entonces, por ejemplo, esta forma verbal del perfecto lo vamos a traducir como pasado o como presente, o esta forma verbal la vamos a traducir como futuro. Incluso esta forma verbal la vamos a traducir por el contexto de la traducción, la vamos a traducir como infinitivo, aunque hemos dicho antes que no existe propiamente el infinitivo en hebreo como tal. Algunos léxicos en algunos diccionarios, en algunas formas verbales aparece como infinitivo, pero realmente es una forma como de enlazar, el entender esa forma verbal con el español o con algún idioma en particular. Bueno, ya hemos visto que el verbo hebreo expresa la cualidad de la acción a través de 7 estructuras verbales, que son son 3 parejas, ¿no? Que una es activa y una es pasiva. Cal es activa, nifal es pasiva. Esas son las formas simples. Luego están las intensas, que es piel pual, una activa y una pasiva, y luego están las causativas. Insisto en ese punto, en mi opinión, las causativas son las que son un poco más extrañas en el español. Es el ifil y el ofal, y la séptima que es el itpael, el itpael. Esas son las 7 estructuras básicas que están. Ahora, el perfecto hebreo también se llama katal. En algunas tablas de verbos, en algunos libros, en algunos léxicos, ustedes van a oír hablar o leer del katal, el katal. Nosotros vamos a referirnos aquí en clase como el perfecto. Este verbo está en perfecto. Algunos autores o en algunos redactores o comentarios bíblicos muy especializados, o tal vez voy a quitar el muy, pero sí algunos comentaristas bíblicos
y algunos autores de teología del Antiguo Testamento que analizan el texto en algunas notas usan los términos, por ejemplo, los verbos catal, y entonces se queda ahí en la luna. Bueno, ¿qué es eso del catal? Se refiere a los verbos que pertenecen al perfecto hebreo, ¿verdad? Y no tiene que ver en el tema de perfección, sino que tiene que ver en el tema de que la acción está concluida. Eso es a lo que se refiere. Pero el nombre hebreo es catal. Corresponde en español sería el pretérito perfecto simple. En castellano, ¿verdad? Tiempo que denota que la acción ya está concluida del verbo. Amó, miró, vivió, comió, ese tipo de verbos. Digamos, la traducción del perfecto no va tanto con amaba, miraba, vivía, comía, sino amó. Eso es el perfecto, el pretérito perfecto en español, ¿no? La acción ya terminó. En algunos contextos, y eso depende del contexto y lo que se esté narrando, puede el perfecto traducirse también como una especie de presente estativo. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante de los giros que puede tomar el catal o el perfecto. Eso es, digamos, un aspecto de la acción en el verbo hebreo. El otro lado es el imperfecto. El imperfecto en hebreo se llama yiktol. El yiktol es el imperfecto que indica que la acción aún no termina. Y usualmente se le identifica con el futuro en castellano. El futuro. En algunos contextos se puede traducir también como el presente continuo. El presente continuo. Pero básicamente, digamos que la primera traducción será el futuro, el imperfecto, y el perfecto se identifica con el pasado perfecto, ¿verdad? El pasado ese de comió, los ejemplos que están aquí, amó, miró, vivió, comió. No es amaba, miraba, vivía o comía, sino que es así puntual. Los que han estudiado algo de griego o los que van a estudiar algo de griego en el curso que está pronto a iniciar, al que yo les animo de verdad que lo puedan tomar, es el perfecto se identifica un poco más con un verbo, una forma verbal griega que se llama el aoristo. El aoristo griego que se identifica más este perfecto. Y el imperfecto hebreo se identifica más con el futuro, con el futuro. Vamos a ver esos ejemplos también. Y aquí viene una clave muy importante para la identificación de verbos. El perfecto solo tiene sufijos, es decir, si el verbo está en perfecto, va a iniciar de una vez con la raíz. Probablemente va a tener una bab, que vamos a hablar de la bab en la siguiente clase, con el uso de la bab o las funciones, vamos a decir, de la bab cuando se le pega a algunos verbos o a los verbos. Pero el perfecto a lo más va a llegar a tener una bab pegada. Y de ahí va a estar la raíz. Y luego va a tener sufijos. El perfecto solo tiene sufijos. Y el imperfecto tiene prefijos y tiene sufijos. Entonces, si una forma verbal encontramos que tiene prefijos, ya inmediatamente, aunque todavía no sepamos más del verbo, pero si identificamos un prefijo, significa que ese verbo está en imperfecto. Y eso ya nos da alguna luz de hacia dónde vamos, ¿no? Y si el verbo no tiene prefijos, entonces es perfecto. Okay. Ese tipo de cosas que tenemos que ir recordando. Okay. Entonces, vamos a trabajar con una tabla como esta, que tenemos que, digamos, estas, que serán como partículas, vamos a decir, prefijos y sufijos, para llamarlo más adecuadamente, verbales, los tenemos de alguna manera que memorizar, porque esta es la parte, voy a decir, esta es la parte fácil del trabajo con los verbos, ¿no? Reconocer, este es el prefijo verbal tal, de tal persona, si es singular o plural, o este es el sufijo tal, o una cosa así. Entonces, esa es, les decía, como la parte fácil del trabajo con los verbos, ¿no? Poder grabar estos sufijos, como hacemos con los sufijos pronominales, cuando reconocemos el artículo, las ve que lee, una cosas como esas, aunque el resto de la palabra la tengamos que buscar en un diccionario. Si no reconocemos estos prefijos y estos sufijos, pues el trabajo se nos va a complicar
un poco más. Y teniendo en mente a qué se refieren. Fíjese cómo está este cuadro. Aquí tenemos las personas gramaticales. Está el singular y está el plural. Observen que inicia en la tercera persona. Este cuadro inicia en la tercera persona. Luego está la segunda persona y la primera persona. La tercera persona tiene masculino y femenino. La segunda persona también tiene masculino y femenino. La primera persona pues no se declina, digamos, no se identifica si es masculino o femenino en asuntos gramaticales, ¿verdad? Y luego están los plurales, tercera persona masculino o femenino, segunda persona masculino o femenino y primera persona plural que tampoco se identifica con un género en particular, un género gramatical en particular. Luego está la columna del perfecto y observen que hay esos tres puntitos. Estos tres puntitos están como significando las tres radicales de los verbos. Recuerden que hemos dicho que la mayoría de verbos en hebreo tienen tres radicales. Hay un grupo de verbos que tiene dos y un grupo de verbos pequeños. Esos grupos son pequeñitos, los que tienen dos radicales y los que tienen más de tres radicales, cuatro radicales. Pero la mayoría de verbos va a tener tres radicales. Entonces, esos tres puntitos está significando esas tres radicales. Significa que después de las radicales aparecerá una hey, en este caso, que estoy señalando acá, y esa será la señal del sufijo del perfecto. Por eso observen que el perfecto no tiene prefijo, solo están las tres radicales siempre al frente, y de último estarán estos sufijos, ¿verdad? Luego el imperfecto. Igual, los tres puntos que aparecen están significando las tres radicales. Y observen una cosa, el imperfecto en todas las formas del imperfecto tiene prefijos. Todas las formas del imperfecto tiene prefijos. Algunas formas no tienen sufijo. La mayoría de formas tienen prefijo y sufijo. Ahora, este asunto, por ejemplo, aquí en este caso que estoy señalando, deben estar ambas formas, es decir, tiene un prefijo, luego las radicales y al final tiene un sufijo. Eso es ¿qué será? Identifica a esta misma persona gramatical del imperfecto, ¿verdad? Entonces debe cumplirse estas formas. El imperfecto, todas las formas tienen prefijo y algunas tienen prefijo y además sufijo. Deben estar las dos, deben estar ambas. En este cuadro también puse señales para el imperativo, formas de imperativo. Y observen, las formas del imperativo solo están en las segundas personas. Vean, por lo menos esta es igual al sufijo pronominal de primera persona, pero los sufijos pronominales únicamente se utilizan con sustantivos, con adjetivos y con algunas preposiciones, digamos. Si identificamos esto, yo no conozco una palabra, eso vamos a ver algunos ejemplos, pero no conozco una palabra y yo identifico, este es el sufijo pronominal de primera persona y luego resulta que la palabra que estoy examinando no es un sustantivo, no es un adjetivo, sino que es un verbo, entonces, ok, entonces no es el sufijo de primera persona, sino que va a ser señal del imperativo de segunda persona. Está en femenino, pero se usa en general para la segunda persona. Igual en las segundas personas plurales, ¿verdad? Tiene una forma masculina y una forma femenina. Este es interesante, este U del imperativo acá, porque ese es el U de Halel U, el Halel U ya, en nuestra palabra aleluya. Tenemos alel, que sería el verbo, halal, que es alabar, exaltar, puede llegar hasta bendecir, el verbo halal, y luego está el U, que es el imperativo, y luego está el ya, que es la forma corta, digamos, abreviada o apocopada, dicen algunos, del tetragrama. Entonces, sería, si lo vamos a decir así muy rústico, ¿verdad? Alabar ustedes a Jehová o al Señor, ¿verdad? Alabar ustedes al Señor. Alaben al Señor, ¿verdad? Esa sería la forma. Algunos han traducido alabemos para ya que sea más inclusivo incluso el que está hablando, pero la palabra aleluya, así estrictamente, significará alaben, ustedes alaben, y no es como una invitación, sino que es así casi como una orden, así, una especie de exhortación, digamos, algo
en los diferentes contextos, ¿no? La expresión aleluya. Pero básicamente se han hecho algunas investigaciones y era más como una expresión jubilosa, como llegó a convertirse luego Maranata, como llegó a convertirse Osana o Hoshana, la palabra Hoshana de hebreo, tienen un significado, pero que eran básicamente como una exclamación. Eso, más adelante podemos platicar algo de eso. Ok, entonces tenemos este cuadro. Voy a cambiar aquí la presentación y hay un ejercicio que podemos realizar. Vamos a hacer algunas y luego vamos a tomar un tiempo. Voy a dejar algunos minutos para que podamos completar el ejercicio y luego lo vamos a tratar de resolver entre todos. Entonces, observen, por ejemplo, aquí arriba están los verbos que vamos a utilizar. Hay 5 verbos. Está el verbo sahar, que es el verbo recordar, el verbo shamar, que es guardar, el verbo malach, que es reinar, el verbo katab, que es escribir, y el verbo pakad, que es visitar. Siguiendo lo que estudiamos en la semana anterior, la traducción correcta, incluso de estas formas, sería él recordó, él guardó, él reinó, él escribió, él visitó. ¿Se recuerdan la forma básica de los verbos? Es ya una forma conjugada como el verbo bara en Génesis 1:1. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, bet haaretz, que cuando dice en el principio creó, no dice en el principio crear, ¿verdad? Algunas traducciones, hoy Natalia estaba viendo una traducción que han puesto en español al principio del crear de Dios, y porque jalan el infinitivo del verbo, no es necesario, ¿no? Porque la forma verbal ya está conjugada, entonces en el principio creó Dios, creó, ¿verdad? Trataron de recuperar el infinitivo al comienzo del crear de Dios. Tal vez suena un poco poético también, puede ser que algo de eso vaya en el pensamiento de los que hicieron esa traducción de Génesis 1:1, que pusieron en el principio del crear de Dios, ¿verdad? Y está el crear por el bará, pero bará ya es una forma conjugada. Claro, como es la forma básica en hebreo, nosotros la comparamos con la forma básica en español de los verbos. La forma básica de español de los verbos es el infinitivo. Entonces decimos bará, crear, ¿verdad? Como aparece acá. Ok. Entonces veamos el primer verbo. El primer verbo dice pak du. Pak du es la forma verbal. Bueno, no tenemos ninguno de los prefijos. El imperfecto tiene prefijos y observen, vamos a memorizar los prefijos. Es una yod, una taf, hay una alef, yod, taf y de último hay una nun. Esas son las posibilidades de prefijos. Los prefijos están al inicio, entonces no tenemos ningún prefijo. Si no hay prefijos, ya sabemos algo de esta forma verbal. Ya sabemos que está en perfecto. Ya sabemos que está en perfecto. Entonces podemos buscar en el perfecto, ¿verdad? Y otro asunto, como estamos trabajando con verbos fuertes, eso significa que van a conservar sus 3 radicales. Cuando encontramos la primera radical, podemos contar las siguientes, las 3 radicales, y lo que sobre, eso será el sufijo. Entonces tenemos una, la P, la Kof y la Dalet. Esa es la radical. Vamos a ver de qué verbo estamos hablando. Estamos hablando del verbo visitar. Estamos diciendo algo de visitar, del verbo visitar. Pero nos sobró una, déjenme ver aquí, vamos a ver, por aquí, para hacer las anotaciones. Ok, entonces voy a pasar a esta pantalla. Aquí nos sobró esta shurek, este shurek, y es algo del verbo visitar. Y esa shurek, si busco aquí en el cuadro, aparece acá, aparece acá. Aquí en el imperfecto ya dijimos que no es imperfecto porque no hay prefijos, pero también observen que esa shurek aparece aquí en la columna de imperativo. Vean, puede ser en el perfecto, que es algo del pasado. Ahorita vamos a trabajar siempre el perfecto como pasado y el imperfecto como futuro. Entonces, es tercera persona, puede ser masculino, femenino, plural, es decir, ellos o ellas, pero también puede ser ustedes, un imperativo. Vamos a tratar de poner las dos opciones. Entonces, si es
la tercera persona tercera persona del perfecto sería ellos o vamos a poner más pequeña la letra a ustedes porque está como muy grande. Un momentito. En esta parte. Vamos a ver. De esta parte del... Ok, un momentito. Voy a cambiar aquí para poder anotar. Muy bien. Estoy... Muy bien. Esto lo estoy poniendo, me acuerdo aquí para poder anotar en la pantalla. Déjenme ver. Ok. Entonces, vamos a trabajar con el verbo pactu y estábamos diciendo que es aquí hay esta shurek que puede ser de tercera persona, masculino o femenino, plural o puede ser del imperativo. Ok, entonces podemos hacer un intento de traducción de esta forma y vamos a decir, fíjense, está todavía muy grande. Sí. Ellos o ellas, y es el verbo visitar, pero está en pasado porque es el perfecto, entonces vamos a traducir visitaron. Ellos o ellas visitaron y estamos traduciendo ahorita ¿qué será? La opción, digamos, de tercera persona, pero también podemos traducir porque pues no tenemos más contexto, entonces vamos a considerar las dos opciones. Ese shurek final puede significar también un imperativo. Y si es un imperativo, lo vamos a traducir como una especie de mandato. Y entonces vamos a decir, ustedes que visiten, ¿verdad? Ustedes visiten, como una especie de mandato. Visiten, ustedes visiten. Ok, esa es la primera forma. Veamos la siguiente forma. Bueno, es más o menos el mismo caso. Kitbu, también nos queda un shurek al final y la raíz es kaf, una tav y una bet. Es algo del verbo escribir. Entonces tenemos las mismas posibilidades. Vamos a decir, ellos o ellas escribieron. Ellos o ellas escribieron, pero también podemos traducir ustedes. Voy a poner aquí, creo que sí, escriban. Ustedes escriban, ¿verdad? De este verbo. Ustedes escriban. Y fíjese cómo estamos analizando. Veamos la forma que sigue. Es el verbo malagnu. Malagnu. El verbo malagnu. Y observamos que empieza con una mem y ya vimos en el cuadro que no hay un prefijo que sea mem. Eso significa que no hay prefijo en esta forma verbal. Eso nos lleva otra vez al perfecto o posiblemente el imperativo, pero generalmente el perfecto. Entonces contamos las radicales mem, lamed, kaf. Son las radicales del verbo mem, lamed, kaf, el verbo reinar. Aquí dice algo de reinar, pero contamos las tres radicales y eso que nos sobra lo tenemos que identificar en el perfecto. Nos queda la sílaba nu, nu. Lo vamos a buscar en el perfecto y es esta forma que aparece acá. Nu es primera persona plural. Es algo que tiene que ver con nosotros, que se refiere a nosotros. Entonces, vamos a traducir esta forma como, déjenme ver, lo voy a poner un poco más arriba. Vamos a traducir esta forma como nosotros que reinamos. Pero esto es el pasado, ¿verdad? Porque de esa forma, reinamos en español puede ser presente. Reinamos ahorita, pero nosotros reinamos en el pasado. Y ya terminó. No reinábamos, sino reinamos. Y ya no más, ya no reinamos más. En esta forma. Ok. Veamos el siguiente ejemplo.
El siguiente ejemplo empieza con una Aleph, es la forma Ashmor, no, perdón, Eshmor, porque es un segol, Eshmor. Y vamos a ver, bueno, aquí podemos hacer un ejercicio que ninguno de los verbos con los que estamos trabajando empieza con Aleph. Y si ninguno de los verbos con los que estamos haciendo este ejercicio empieza con Aleph, significa que la Aleph es un prefijo, no forma parte de la raíz. Hay verbos que tienen la Aleph como parte de la raíz, pero en este caso no. Entonces tenemos la raíz Shin, la raíz Mem y Resh. Shin, Mem, Resh es algo del verbo guardar, algo del verbo guardar, pero nos quedó y no tenemos más sufijos, sino que solo eso y nos queda esa Aleph como un prefijo. Entonces vamos a buscar la Aleph en los prefijos. Bueno, y si tiene prefijos es imperfecto. Digamos, ya sabemos que es un imperfecto. Entonces buscamos la Aleph en el cuadro y es primera persona singular en el imperfecto. El imperfecto lo estamos identificando con el futuro en este ejercicio. Entonces algo de guardar y es primera persona singular, entonces vamos a traducirlo como yo guardaré, yo guardaré, ¿verdad? En estas formas verbales, yo guardaré, eso es lo que dice. Y estoy poniendo aquí el pronombre personal y al decir solo guardaré ya sería suficiente en español, ¿verdad? Pero para hacer un poco más enfático, el yo. La forma guardaré ya nos indica la persona y todo eso. Yo guardaré, ok, en esta forma verbal. La forma que sigue es el verbo sejorná, sejorná. Esta forma sejorná. Ok, veamos, no hay ningún prefijo verbal que inicie con esta sajin. Eso significa que ahí empezó la raíz. Entonces puedo contar las tres radicales. Sajin, la kaf y la resh es algo del verbo recordar, el verbo sajar, algo del verbo recordar. Y nos sobró ese pedacito de palabra que es la sílaba na, la sílaba na. No hay prefijo, significa que puede ser un perfecto y que puede ser un imperativo también. Vamos a buscar en la columna del perfecto y no tenemos ningún sufijo, perdón, ningún sufijo que sea na, que sea na. Entonces vamos al imperativo, que también tiene sufijos, y aquí está el imperativo, segunda persona femenino. Ustedes, ¿verdad? Ustedes, y es algo del verbo recordar. Lo vamos a poner como una especie de mandato, puede ser una súplica. Ustedes, lo voy a poner un poco más arriba. Es algo del verbo sajar, de recordar. Entonces, recuerden, ustedes recuerden de esta forma verbal. Ustedes recuerden, ¿verdad? De esta forma. Ok, veamos la que sigue. La que sigue es una forma del verbo jim lehu, jim lehu, jim lehu, vamos a la lectura. Y vamos a ver, inicia con una yod, y esa yod es característica del imperfecto de algunos verbos. Entonces, la raíz verbal inicia con la mem, lamed, kaf. Y solo estamos trabajando con verbos fuertes, entonces ahí termina, significa que sobra esa shurek y aquí está empezando con un prefijo. El prefijo jib y el sufijo u. Eso nos lleva al imperfecto, pero identifiquemos el verbo, es mem lamed kaf. Mem lamed kaf es algo de reinar, algo del verbo reinar. Ahora, como es el imperfecto, recuerden, si una forma verbal tiene prefijo, es el imperfecto. Entonces vamos a buscar el imperfecto, pero observen que tiene prefijo y sufijo, y los necesitamos a los dos. Necesitamos a los dos. Porque podríamos pensar, esta es una forma de imperfecto y esta es una forma de imperativo. No, eso no puede ocurrir, eso no va a ocurrir en un verbo. O es imperativo, o es imperfecto, o es perfecto. Entonces, tienen que estar ambos, el prefijo y el sufijo. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos el prefijo G, pero no tiene el sufijo. Seguimos buscando. Aquí está G
con el sufijo u. Es, fíjense, tercera persona masculino, plural. Esto es ellos en el imperfecto, es decir, hacia el futuro, ellos. Entonces vamos a traducir esa forma. Jimlehu, la forma será ellos y es el verbo reinar y es imperfecto hacia el futuro. Vamos a poner reinarán. Ellos reinarán. De este imperfecto. Ellos reinarán. Ellos reinarán. Ok. Veamos la siguiente forma. La siguiente forma es la forma pacate. Pacate. Y observamos que no hay prefijo. Contamos 3 radicales y nos sobra eso. Es el verbo pacad, que es el verbo visitar. Y es del perfecto. Es algo del pasado. Visitar. Pero vamos a buscar, nos quedó este sufijo que es te. Este sufijo te lo vamos a buscar. Aparece acá el sufijo te, que es segunda persona femenino, es tú. En español es tú. No tenemos distinción entre la segunda persona en español. Entonces es tú y es el perfecto que es hacia el pasado y es el verbo visitar. Entonces vamos a traducirlo como tú visitaste. Tú visitaste. Es el verbo tú visitaste, es el verbo pacad de visitar, pero en segunda persona femenino singular. Tú visitaste, tú visitaste. Ok, la siguiente forma verbal es la forma shimri, shimri, em, este shimri que no tiene prefijo y solo tiene vamos a ver, ahí se tapó mucho, pero tiene el sufijo i, el sufijo hirek yod, y es algo del verbo shamar. Vamos a buscar este sufijo i, y observen que no está en el perfecto, sino que el sufijo i pertenece al imperativo, este i. Entonces es el verbo guardar, shamerí, del verbo guardar, y está en imperativo. Entonces vamos a poner singular, tú guarda. Pero necesitamos ponerle, para que no hayan confusiones, una tilde. Otra forma que podría ser, para evitar un poco de confusiones, podría ser como guarda tú, ¿verdad? Que tú tienes que guardar, a eso se refiere. Guarda tú, no es tú guarda como el que me cuida o algo, sino que tú es una especie de orden. Guarda tú, guarda tú. Ok, la siguiente forma es shemarten. Shemarten es esta forma. No tenemos prefijo otra vez. Tenemos la misma raíz porque es shin mem resh. ¿La ven? Shin mem resh. Y nos queda ese pedacito que es ten. Vamos a buscarlo. No tenemos prefijo. Eso inmediatamente nos está diciendo que es una forma del perfecto. Entonces vamos a buscarlo en la columna del perfecto. Esa sílaba ten y está acá. Segunda persona femenino del plural. Ustedes sería, o vosotras, para identificar el género, vosotras, vosotras. Y está en el perfecto, que es pasado, lo estamos trabajando como pasado en este ejercicio. El imperfecto sería ustedes, esto es femenino, y el verbo guardar en pasado, guardaron, ustedes guardaron, ustedes guardaron. Entonces, estas formas verbales. Chamartén, de esa manera vamos identificando el perfecto y el imperfecto del verbo. Ok, vamos a dejar unos 15 minutos de este ejercicio para que ustedes puedan hacerlo ahí en casa. Unos 15 minutitos para que puedan hacerlo en casa siguiendo esta pauta, ¿no? Yo voy a dejar la pantalla acá para que ustedes puedan ver el cuadro. Espero que hayan tenido tiempo también de poder descargar el material y tenerlo. Si no, pueden ver aquí el cuadro en pantalla y hacer el análisis. Solo tienen que hacer el ejercicio así como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Traduciendo los verbos únicamente con estos verbos, 5 verbos, y
identificando también los sufijos y los prefijos verbales del perfecto, imperfecto o el imperativo. Entonces vamos a tomar unos 15 minutos y luego vamos a volver para resolverlo también entre todos, hacer la solución entre todos de este ejercicio, ¿ok? Bien, entonces 15 minutos a partir de este momento, yo voy a desconectar mi cámara un momentito y mi micrófono estos 15 minutos y luego regresamos para resolverlo todo. Vamos a ver. Podría ser ustedes, dice Máximo, en el imperativo que teníamos de escriban. Puede ser, pero ya sería como un giro de la traducción, ¿no? Que es una especie de mandato de orden. Ustedes deben escribir o escriban o pónganse a escribir, una cosa así, como que del tono. Depende del tipo de traducción que se esté haciendo, creo que podría tomarse esa opción, ¿ok? Entonces, la siguiente columna, por favor, esta columna, la columna de la izquierda, realízanla ustedes y en 15 minutos platicamos. Yo voy a desconectar mi cámara y los dejo ahí ustedes trabajando ahí en casita. Revisar cómo les ha ido. Em, voy a pedirles que puedan abrir su micrófono y nos puedan decir la posible traducción o escribir en el chat la traducción que ustedes han colocado de cada una de estas formas. Y luego vamos a avanzar al siguiente ejercicio, a ver el siguiente cuadro y también otro ejercicio que vamos a realizar. Vamos a ver, esta es la forma, dice Tifkod, esta forma Tifkod, observen que tiene un prefijo y es algo del verbo pakad, este prefijo. Este es interesante, esta forma, es una forma interesante. Puede ser Tifkod. Observen que es un prefijo puede ser, está en el imperfecto, ya es un prefijo, eso ya nos dice algo, un imperfecto de segunda persona, no, perdón, estoy aquí. Es tercera persona femenino, que sería ella, o puede ser segunda persona, no tenemos más contexto, entonces tenemos que tomar las dos opciones. Puede ser segunda persona masculino, ambas en singular, tú. Puede ser ella o tú. Entonces, si tomamos la forma de visitar y es imperfecto, será ella visitará. Déjenme escribirlo. Vamos a ver. Voy a colocar por acá. Un momentito. Vamos a colocar por acá estas formas. Será ella visitará, pero también puede ser tú visitarás. Tú visitarás. Cualquiera de estas formas tendría que ser. Déjeme un momentito. Estoy chequeando una cosa aquí con los programas que estoy usando para comentar. Muy bien. Voy a volver voy a volver a ponerlo aquí en la pantalla. Puede ser ella visitará o puede ser tú visitarás. Ella visitará o tú visitarás. Es hacia el futuro en este ejercicio del imperfecto. Muy bien. La siguiente forma es la forma sejartem. 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 No tenemos prefijo, eso nos lleva al perfecto, o podría ser imperativo, eso nos lleva al perfecto al imperativo, y es una forma del verbo sajar, que es recordar. Entonces, nos queda esta parte, tem, y eso será segunda persona masculino plural del perfecto. Ustedes también. Ustedes, y eso es perfecto, entonces será ustedes, perdón, ustedes, ¿qué?
recordaron. Ustedes recordaron. No tenemos prefijo, eso es perfecto, y nos queda el sufijo tem, que lo identificamos aquí, el sufijo tem, segunda persona masculino plural, es ustedes o vosotros, vosotros, y hacia el pasado, ustedes recordaron. Siguiente forma, Jimloch, Jimloch. Y observen que empieza con una yod, que es característico del imperfecto también. Entonces nos queda el verbo malaj, es algo del verbo malaj que tiene que ver con reinar, el verbo reinar, y es imperfecto. Entonces vamos a buscarlo y observen que solo tiene este sufijo y no tiene prefijo. No tiene prefijo. Entonces es esta forma que aparece acá. Es tercera persona masculino singular. Tercera persona masculino singular del imperfecto. Sería él. Y el verbo malaj, que es algo de reinar. Entonces tenemos que decir él reinará. Él reinará. Es el pronombre él. Él reinará. Él reinará. Y Jimloch, él reinará. Siguiente forma es katapta. Katapta, el verbo katapta. No tenemos prefijo otra vez, 3 radicales y nos sobra ese pedazo ta, este sufijo que es el sufijo ta. Eso no hay prefijo, entonces inmediatamente pensamos es perfecto. Y tenemos este ta aquí, esta forma de ta, y este es segunda persona masculino singular, porque está te, está ti, tem, ten, pero vamos a identificarlo como segunda persona masculino singular. Este es tú y es perfecto, es hacia el pasado y es el verbo katab, que es de escribir. Entonces vamos a traducirlo como tú escribiste, tú escribiste. Y recuerden que en español es incorrecto decir escribistes. Esa última S aquí en esta forma es incorrecta en español. Escribistes, ¿verdad? Popularmente a veces se nos sale o lo decimos hasta en broma. Escribistes en... Algunos tienen ese tono, sobre todo cuando se viene de otro idioma materno. En Latinoamérica tenemos una riqueza increíble de idiomas indígenas, entonces al trasladarse al español hay complicaciones de traducción, como cuando estamos tratando de aprender otro idioma, inglés o portugués o italiano o algo. Entonces, los nativo hablantes nos hacen bromas y porque nosotros no estamos aprendiendo, entonces hay algunas pronunciaciones que se nos escapan. La forma correcta en español sería tú escribiste, sin esa última S, escribistes. No es correcto. Ok. La siguiente forma dice tisjorná. Tiscorná es por tener el dagesh, tiscorná. Muy bien, empieza con ti y ese ti sí es un prefijo verbal. Este es un prefijo verbal. Y entonces vamos a contar las radicales sajin, kaf y resh. Y ahí hay 3 radicales y nos queda todavía ese na. O sea, tengo un prefijo que es ti y un sufijo que es na. Y el verbo es sajar, que es recordar, algo de recordar. Entonces vamos a buscar estos dos en el cuadro de imperfecto, porque en el momento que sabemos que hay un prefijo, inmediatamente nos pasamos al imperfecto. Entonces tengo ti y na al final. Observen, aquí hay ti, pero no tengo el sufijo. Aquí también hay ti, pero tengo otro sufijo. Aquí tengo este ti con na y también aquí hay otro ti con na. Es decir, estas dos formas utilizan ese prefijo y ese sufijo. Aquí la pregunta puede ser, ¿cómo vamos a saber cuál de los dos tenemos que usar? Bueno, estamos usando solo palabras ahorita en un contexto mayor. Ya podríamos identificar con mayor certeza cuál de las formas nos tendríamos que decidir. Hay algunos contextos que son muy ambiguos, digamos, y que tienen varias posibilidades, entonces los traductores luchan con esos contextos para saber cuál es la referencia de ese pasaje y eso puede dar lugar a algunas variantes en cuanto a las traducciones que se hacen en algunos pasajes, para identificar, como en estos casos, ¿no?
Si es, por ejemplo, la tercera persona femenino plural, que sería ellas, o si es la segunda persona femenino, que sería ustedes, si se refiere a ellas o a ustedes. Eso podría dar lugar a variantes en una traducción. Nosotros aquí en el ejercicio vamos a tomar las dos opciones. Si es ellas y es imperfecto hacia el futuro, es algo del verbo recordar, vamos a ponerlo. Entonces será ellas recordarán. Ellas recordarán, pero también podría ser la otra opción. Ustedes recordarán. Ustedes también recordarán. Ustedes femenino, ¿verdad? Ustedes recordarán. Ellas recordarán, vean el cuadro, tercera persona femenino plural o segunda persona masculino plural. Puede ser ellas o puede ser ustedes, ¿verdad? Ellas recordarán o ustedes recordarán. Podría ser esta misma forma. Tisjorná, tisjorná. Y la siguiente forma es la misma raíz verbal, si la observan, es el verbo sajra, pero únicamente nos ha quedado como una consonante extra, esa hei, una hei. No hay prefijo, eso inmediatamente nos manda al perfecto. Y aquí en el cuadro del perfecto, la hei es tercera persona femenino singular, ella, es algo de ella. Y esto es perfecto, es hacia el pasado, entonces vamos a decir, ella, re, ella recordó, ella recordó. No es recordaba o recuerda, sino ella recordó hacia el pasado, es el perfecto. Ella recordó el verbo sajar y el sufijo de tercera persona femenino singular, ella. Ok, nos faltan tres, vamos a continuar. Observen, esta forma que sigue dice nichtov, nichtov, esta forma nichtov, este es un prefijo verbal, nichtov, y nos queda una forma del verbo katab, katab que es escribir. Este prefijo verbal de los cuadros que estamos haciendo acá es de primera persona del imperfecto, primera persona singular, perdón, es plural, primera persona plural, nosotros. Entonces vamos a traducirlo como nosotros, es el verbo katab, escribiremos. Nosotros escribiremos. Es hacia el futuro. Nosotros escribiremos en esta forma del verbo katab. Esta podría ser una forma del nifal en algún momento. Depende del contexto. Y hay para que fuera nifal completamente, y puede ser que algunos lo hayan traducido como nifal. Recuerden, el nifal es ¿qué será? Como la forma pasiva de las formas simples de estos verbos. Eso daría lugar a algo como fue escrito, si fuera un nifal, fue escrito. Eh, o él fue escrito o lo que fue escrito en algún momento podría ser algunas de las formas si se tomara en cuenta como un nifal. Realmente esta forma no es un nifal completo, sino que es más una forma del imperfecto del verbo katab, de la primera persona plural, lo que estamos viendo aquí como nosotros escribiremos. La otra forma es la forma tishmeri, y observen, esta tit es un prefijo verbal y termina con este i. Nos queda estas tres radicales que son del verbo shamar, el verbo shamar que es el verbo guardar. Entonces tenemos un prefijo que es ti y un sufijo i. Vamos a buscarlo entre el imperfecto y es esta forma, que es segunda persona femenino singular, que sería tú, y es del imperfecto. Vamos a poner tú guardarás. Tú guardarás.
esta forma. Tú guardarás, tú guardarás. Y la última de este cuadro es el verbo shamarti, que también es la misma forma verbal, solo que no tiene prefijo ahora, solo tiene el sufijo ti. Vamos a buscarlo entre las formas del perfecto y es primera persona singular, el prefijo ti, que será yo y es perfecto. Vamos a ponerlo entonces, yo eh, guardé, yo guardé hacia el pasado. Esta forma, yo guardé, yo guardé. Ok, bueno, y aquí tenemos el completo este cuadro. Voy a dejar de compartir aquí un momento y vamos a regresar a la sala para escuchar algún comentario o algo que tengan ahí todavía, alguna duda que tengan de lo que estamos trabajando. Ok, Fernando, le escuchamos. ¿Puede abrir su micrófono, por favor, Fernando? Sí, buenas noches, Pastor. Buenas noches con todos. Una consulta. No sé si escuché bien, pero usted dijo que la segunda persona del singular del imperativo también puede existir el sufijo yot, de la misma manera que segunda persona del femenino. ¿Un ejemplo tal vez en algún versículo de eso? ¿O entendí mal? Gracias, Fernando. Lo que estaba explicando es que el sufijo ese de imperativo de segunda persona femenino es igual al sufijo pronominal de primera persona. ¿Se recuerdan? Si, por ejemplo, ven es hijo, y si yo digo vení, es mi hijo, ¿verdad? Y es la misma forma. Entonces, les decía que haciendo un análisis, yo identifico esa forma inicialmente, ¿no? Puede ser que no conozca la palabra hebrea y veo el sufijo al final, entonces digo, oh, este es un sufijo pronominal. Y al continuar con el examen de la palabra, resulta que es un verbo. Entonces, en lugar de ser un sufijo pronominal, se convierte en un sufijo verbal y cambia la función. Entonces, ahora ya no es de primera persona, sino es de segunda persona, pero del imperativo de los verbos. Es la misma, digamos, es un hirek yod, el sufijo. Eso es lo que va a identificar, ¿no? Solo que tiene una función. Ese hirek yod tiene una función cuando está con sustantivos y adjetivos o algunas preposiciones y otra función cuando está con verbos. Eso era lo que estaba tratando de señalar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si hay alguna. Sí, Concepción, ahí Concepción de Colombia nos está diciendo en mi opinión, yo he sugerido a los estudiantes y a los que estamos tratando de aprender y mejorar, como fijar la atención en los elementos que podemos dominar con mayor facilidad. Y en mi opinión ha sido dominar las tablas, los cuadros, los sufijos que son permanentes, que no van a cambiar porque pues necesitaríamos memorizar el léxico, que son miles de palabras hebreas que están presentes en la Biblia. Con el tiempo y la práctica, pues vamos haciendo léxico y cada vez nuestro léxico se va ampliando y se va ampliando. Puede ser que al inicio del curso, el 5 de abril que iniciamos, sabíamos algunas palabras hebreas por ahí y ahora nuestro léxico se ha ido ampliando con las clases y en la medida que vamos practicando se va ampliando nuestro léxico. Pero siempre nos vamos a encontrar con palabras nuevas cada vez. Por eso es que necesitamos o tener a la vista la tablita, las tablitas, eh, para ir recordando, ubicando y reconociendo diferentes cosas. Y además, bueno, ahora estamos usando esta tablita porque necesitamos memorizarla, pero ahora también tenemos disponibles diferentes recursos electrónicos que van haciendo el análisis y nos ayudan a señalar esas cosas, pero necesitamos conocer el vocabulario, ¿no? Digamos, los que usan Logos, Accordance o Bible Words o incluso Eastword y otros programas,
que los usan en las computadoras o en los teléfonos, les va a decir en un análisis de un verbo, ese es un verbo cal, imperfecto de tercera persona, no sé qué. Entonces, no voy a saber cómo lo voy a traducir, ¿no? Ese verbo, a qué se refiere, o va a ser un verbo cal, piel, no dice va a ser un verbo piel imperfecto de tercera persona, no sé qué. Entonces, ese lenguaje es el que yo tengo también que conocer, que manejar para saber cómo debo de entender esos verbos y el por qué esos verbos son traducidos en determinadas traducciones de esa forma y otras posibilidades que pueden dar de esos verbos. ¿Ok? Bueno, voy a compartir nuevamente mi pantalla porque vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un nuevo cuadro y vamos a hacer un ejercicio también con el que estamos ya enfilándonos al final de esta clase. Qué rápido ha pasado el tiempo de esta clase. Eh, es algo emocionante. Cada vez se pone más interesante y más emocionante este curso. Muy bien, este es otro cuadro y es un cuadro al que vamos a llamar de sufijos pronominales, eh, pero que se usan con el verbo. El cuadro anterior, déjenme, voy a colocar los dos cuadros que están juntos. El cuadro que acabamos de ver, que es el que está aquí a la izquierda, es un cuadro de prefijos y sufijos verbales. Esa sería una forma de identificarlo o de reconocerlo. Cuadro de prefijos y sufijos verbales nos ayuda a identificar el perfecto, el imperfecto y el imperativo. Digamos, esas tres estructuras o esas tres modalidades del verbo. Y hemos dicho que el perfecto lo vamos a identificar como el pasado en ese momento, ¿no? Y luego el imperfecto lo vamos a identificar con el futuro, lo vamos a traducir como futuro y el perfecto lo vamos a traducir como pasado, el pasado perfecto. Alguien podría estarse preguntando, bueno, ¿y qué hacemos con el presente? ¿No? Porque en español tenemos pasado, presente y futuro. Pues en este momento no vamos a traducir presentes, ¿verdad? Algunos filósofos dicen que realmente el presente no existe. Cuando pienso en el presente ya pasó. Entonces no puedo capturar el presente, ¿no? Porque es una línea así constante que se está en movimiento, pero ese es un pensamiento filosófico en el que se debaten. Gramaticalmente, en español, sí existe un tiempo presente, pero al hacer la traducción desde el hebreo, encontramos que el hebreo pues no tiene precisamente en estas formas que estamos estudiando una manera de traducir el presente. Vamos a ver más adelante que hay unas estructuras que se identifican un poco más con las formas del presente cuando hablamos del participio y algo así que vamos a platicar en las siguientes clases. Ahorita vamos a quedarnos. El perfecto lo vamos a identificar con el pasado puntual, y el imperfecto con el futuro. Y el imperativo es una especie de orden, de mandato, puede ser una súplica, el imperativo también. Ahora, el cuadro que vamos a ver ahora es el cuadro de sufijos pronominales, pero que se usan con el verbo. Esos son dos cosas hay que decir de estos verbos, o de estas cosas. Son siempre partículas que se van pegadas al verbo y que señalan básicamente, eso es lo que aparece aquí arriba, señalan el objeto directo del verbo, es decir, el paciente verbal. ¿Se recuerdan voy a poner, déjenme poner aquí un ejemplo. Vamos a ver dónde estoy en esta. Déjenme poner un ejemplo por aquí, pero tengo un asunto. Vamos a ver en esta parte. Si no me deja. Ok, vamos a ver. Sí, ¿se recuerdan esta oración? Voy a escribir una oración aquí en la pantalla. Esta oración que hemos usado. Juan pinta la casa. Esa oración. Hemos dicho Juan es el sujeto de la oración, pinta es el verbo y la casa es el objeto. Puedo hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de quién estoy hablando en la oración? Estoy hablando de Juan. ¿Qué estoy diciendo de Juan? Estoy diciendo que pinta. Juan está pintando. Eso es lo que estoy diciendo. Puedo hacer otra pregunta. ¿Qué está pintando Juan? Ah, ok. Pinta la casa. Entonces, Juan es quien está ejecutando la acción. Ese es el agente verbal, porque Juan es el que hace la acción.
Y esa acción de pintar está recayendo sobre la casa. Entonces, la casa se convierte en el objeto directo de la acción o el objeto verbal, o el paciente verbal, dicen algunos, o el objeto, nada más. Esa oración, si tengo, digamos que estoy haciendo una redacción y tengo un párrafo, inicialmente voy a enunciar Juan pinta la casa, y si voy a necesitar decir lo mismo, puedo decir nada más Juan la pinta. Juan la pinta. Claro, tengo el contexto de que lo que está pintando es la casa. Entonces, en este la está señalando el objeto del verbo pintar. Que sigo hablando de Juan, sigo diciendo que Juan pinta, pero ahora estoy diciendo que si solo tengo esta segunda oración, no tengo más contexto y me pierdo, porque ¿qué es lo que Juan pinta? No sé, no tengo manera de saberlo. Pero este tipo de oraciones se utilizan cuando ya he anunciado antes qué es lo que Juan está pintando. Entonces no necesito decir otra vez que Juan está pintando la casa, sino que Juan la pinta. Y voy en la redacción ahí, ¿no? Y ya para no ser monótono, repetitivo, una serie de cosas así, entonces voy variando la manera de la redacción. Esas son las cosas, como pequeñas cosas que se van teniendo cuidado al momento de redactar. Entonces, este la no está en función ahora de artículo, sino que ahora está en función, fíjense, en español son la misma palabra, la casa, la pinta. Este la es exactamente la misma palabra, pero tiene una función gramatical diferente. En la primera oración está como artículo, la casa, pero en la segunda oración está funcionando realmente como un pronombre, la, porque está señalando al sujeto anterior, que sería la casa, ¿no? Ese es el paciente de la oración. Ok, entonces voy a quitar eso. Y a eso se refiere este segundo cuadro, que va a usar sufijos pronominales. Algunos tienen unas pequeñas variantes, pero ahora, cuando se unen al verbo, estos sufijos pronominales tienen la función de señalar al paciente de la oración. Y fíjense, la primera persona ahora ya no se va a traducir como mío o como yo, sino que se va a traducir como me en la traducción de los verbos. Vamos a ver algunos ejemplos. La segunda persona como te, la tercera persona como lo o la, sí, masculino o femenino. La primera persona plural es nos. La segunda persona, ya sea masculino o femenino plural, es os, pero también como en Latinoamérica no usamos el vosotros, sería los. Y vamos a ver los ejemplos, ¿no? Y tercera persona también los o las, ¿verdad? En esos sufijos. Ahora, vamos a ver cómo funcionan ya en algunos ejemplos, porque tenemos que manejar ambos cuadros de sufijos verbales y los sufijos pronominales con el verbo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, para eso hay un ejercicio por acá. Y aquí tenemos a la vista los dos cuadros, solo que los cambié de lugar. El de la izquierda ahora, tal vez debí dejarlos en el mismo orden. El de la izquierda ahora es el cuadro de sufijos pronominales con el verbo, y el de la derecha es el de sufijos y prefijos verbales. Sí. Jeremías está diciendo eh, que la segunda persona singular podría ser ti, sí, a ti o una cosa así. Vamos a ver las posibilidades, pero es un buen comentario que nos está haciendo el hermano Jeremías Ramos. Veamos, entonces, vamos a hacer la traducción de estas palabras. Espero que nos dé tiempo de terminar, por lo menos estas son 10 palabras. Y aquí tenemos las raíces verbales con las que vamos a trabajar. Estos verbos son los que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, pero mi sí es de propiedad. Está comentando, vamos a ver, Modesto. Es más de propiedad. Por eso no es tanto mi, porque en español debe señalar el objeto directo. Es decir, y en español el objeto, cuando somos el objeto directo, en primera persona se dice me.
me dijo, me hizo, me algo, ¿no? No digo mi, ese es más de posesivo. Eso es más de posesivo. Sí, Eva, la pregunta de si van pegados a la raíz, sí, sí van pegados a la raíz, son sufijos y van pegaditos. Por eso es que en el cuadro también aparecen esos 3 puntos. Y vamos a ver cómo se comportan, porque normalmente, digamos, podemos tener los sufijos pronominales siempre van a ser sufijos, ¿verdad? Pero las formas verbales pueden estar en perfecto o imperfecto, entonces también hay sufijos. Entonces, lo que va a ocurrir es que está la raíz verbal, luego puede aparecer un sufijo verbal y después va a estar el sufijo pronominal. Puede ser que el sufijo verbal no exista, ¿no? Entonces, la forma del verbo lo vamos a ver. Veamos los ejemplos y ahí vamos a ir saliendo de algunas dudas. Leamos primero las raíces para saber con qué raíces vamos a trabajar. Está el verbo lajad, que es conquistar. El verbo sahar, que ya hemos visto, que es recordar. El verbo asab, que es abandonar. El verbo shamar, que también ya vimos antes, que es guardar. El verbo shama, que es escuchar. El verbo abar, que es atravesar. Y el verbo bajar, que es escoger. Con estos verbos vamos a trabajar. Sí, hay otros idiomas, ahí nos están comentando que sí, se usan en italiano, por ejemplo, estos idiomas, son pronombres realmente que señalan el objeto directo en la oración. Son pronombres personales porque hacen referencia a una persona. Me, te, lo, las, los, nos son palabras que funcionan como pronombres personales, ¿no? Como en la oración Juan la pinta. Ese Juan la pinta, ese la que está ahí en esa oración está funcionando como un pronombre, no como artículo, sino como un pronombre. Ok, veamos estos casos que aparecen aquí están apareciendo aquí en hebreo. Tenemos esta palabra y como se están agregando más sufijos, ahora las palabras se van a hacer un poco más grandes, pero como estamos trabajando con verbos regulares, con verbos fuertes, las radicales se van a mantener, ¿ok? Eso nos va a dar un poco de tranquilidad. Entonces, dice, lejad tiu, lejad tiu, lejad tiu, es la forma verbal. Bueno, ya hemos visto que ningún prefijo verbal empieza con lamed. No hay prefijos verbales que sean lamed. Eso significa que aquí empezó la raíz del verbo, la forma del verbo. Entonces contamos 3 radicales porque estamos trabajando con verbos fuertes. 1, 2, 3. Y aquí terminó la raíz del verbo. Lo que queda son sufijos, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a encontrar es el sufijo verbal. Ese es el primero que vamos a encontrar. Entonces puedo señalar el sufijo verbal y ese llega hasta aquí, el sufijo verbal. Y el otro es un sufijo pronominal, un sufijo pronominal. Fíjense, el sufijo verbal señala el agente y el sufijo pronominal señala el paciente. El paciente, es decir, sobre quién recae la acción. Al decir agente, estamos diciendo quién ejecuta la acción, quién hace la acción y sobre quién recae la acción. Ok. Y aquí solo tenemos pronombres, entonces vamos a usar esos de me, te, me, o nos, o las, o ese tipo de cosas, como pronombres. Entonces, es el verbo lajal y es el verbo conquistar. Aquí dice algo de conquistar. Y vamos a identificar primero el sufijo, que es ti. Este es un sufijo verbal. Entonces vamos a ir al cuadro de sufijos verbales, que es el de la derecha. Y es esta forma. Aquí eh, dice primera persona del perfecto singular. Este es yo en el perfecto y es el verbo conquistar. Digamos que hasta aquí llevamos yo conquisté, porque es perfecto. Yo conquisté, pero me falta el sufijo pronominal. El sufijo pronominal. Entonces vamos a buscar ese sufijo pronominal que es hei y shurek. Es este. En estos casos puede ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos del cuadro. Entonces es tercera persona masculino, es él.
bueno, en este caso será lo, porque es tercera persona masculino singular, lo. Entonces, vamos a traducir esta forma como, yo lo voy a poner aquí, yo lo conquisté. Yo lo conquisté. Y aquí tenemos la raíz verbal, aquí tenemos el sufijo verbal y aquí tenemos el sufijo pronominal. La raíz verbal es conquistar. El agente soy yo que estoy conquistando. ¿Y a quién estoy conquistando? No lo dice, solo dice que lo conquisté. Y eso se entiende que lo conquisté a él. Vamos a decir, lo conquisté a él. Yo lo conquisté. No hay un neutro como se usa en español o en inglés, entonces esto bien podría funcionar con una persona, con un territorio o una cosa así, ¿verdad? Yo lo conquisté. En español sería ese lo, sería neutro, o en inglés, ¿verdad? Ya no sería he o him, sino sería el it, ¿verdad? Porque son objetos o personas si se refiere a una región o a un objeto o algo. En español no lo tenemos. Entonces, ese lo es el sufijo pronominal, que es este que aparece aquí. Veamos el siguiente ejemplo. Dice sejar nuja. Sejar nuja. Entonces, aquí empezó la raíz, aquí termina la raíz y ahí tenemos dos sufijos. Es del verbo sajar, que es recordar, y luego está el sufijo pronominal, perdón, el sufijo verbal. El sufijo verbal es el que aparece primero, el sufijo verbal. Entonces, este nu es primera persona perfecto, porque es un sufijo, no tenemos prefijos, entonces es perfecto. Es primera persona plural, nosotros, nosotros, y luego me queda el sufijo pronominal ja, que es este que aparece acá, y se debe traducir como te, aquí con el verbo, como te. Entonces vamos a decir, y es del verbo recordar, nosotros, vamos a escribirlo, nosotros te, pero es perfecto, entonces eso va hacia el pasado, te recordamos, esto es pasado, ¿verdad? Te recordamos, bueno, es presente la P también, te recordamos antes, ¿verdad? No es que te recordemos ahorita, sino nosotros te recordamos, ¿verdad? Te lo recordamos o nosotros te recordamos. Bueno, nosotros te recordamos. En pasado nos estamos refiriendo al pasado. Veamos el siguiente ejemplo. Dice asabum. Asabum, esta forma, también aquí tenemos la raíz, es ajin, sajin y bet. Esa es la raíz, es el verbo asab, que es el verbo abandonar, asab, el verbo abandonar. Y luego tenemos el sufijo verbal y el sufijo pronominal de último. Este sufijo verbal, shurek, puede ser tercera persona, masculino o femenino, es decir, ellos o ellas en plural, pero también puede ser imperativo, así que vamos a ver las opciones. Y luego tenemos el sufijo pronominal, que es nada más una memsofit, que se refiere a la tercera persona masculino plural y se debe traducir como los. Si traducimos esa forma como tercera persona masculino y femenino, sería, vamos a ponerlo aquí, vamos a decir ellos o ellos o ellas, eh, los, y eso es pasado, los recordaron. Ellos o ellas los recordaron. Esa sería la traducción. Si estamos traduciendo la forma de este shurek como tercera persona masculino o femenino del plural. Pero si tomamos la opción del imperativo, entonces vamos a, bueno, aquí ya quedó muy poco espacio. Lo voy a tratar de escribir por aquí abajito, un poco más pequeño. Déjenme ver.
y con otro color para que se pueda distinguir un poco. Entonces, aquí abajito, si tomamos la opción del imperativo, tendría que ser ustedes recuérdenlos. Recuérdenlos. eh, recuérdenlos. O ustedes, sí, si queremos ser más enfáticos, sería recuérdenlos a ellos, porque es tercera persona masculino. Recuérdenlos a ellos. Ustedes recuérdenlos a ellos. Pues, si queremos ser más específicos en las traducciones. Algunas traducciones usan mucho el ustedes o el usted, porque en español, al decir los, puede ser segunda persona o puede ser tercera persona. Entonces se usa mucho el ustedes o ellos en algunas versiones de la Biblia para que no haya confusión de a qué persona gramatical se está refiriendo. En hebreo no hace falta, porque ya está incluido, pero en español sí, porque las formas verbales y los pronombres pueden ser confusos en alguna redacción, en esa parte. Ok, muy bien. Veamos los siguientes ejemplos. Esta forma, bueno, es la misma forma, dice asabnum, asabnum, en esta forma. Vamos a escuchar, hay una mano levantada, no alcancé a ver quién la está levantando, entonces puede abrir su micrófono y la escuchamos. Vamos a ver si puede abrir su micrófono. Sí, profesor, disculpe nada más para ratificar o señalar que el verbo que vimos creo que es abandonar, ahí no Déjeme recordar, ver. Sí, ¿verdad? perdón. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a corregir esa parte. Muchísimas gracias. Porque entonces sería, vamos a ver, sería en esa parte ellos o ellas es abandonar, ¿verdad? Los abandonaron, ¿verdad? Ellos o ellas los abandonaron. Ahora sí, yo estaba diciendo recordar, pero es abandonar. Muchísimas gracias. Y si es imperativo, tendría que ser ustedes recuérdenlos. Ustedes recuérdenlos. Ok. Katy, ahora sí logré ver. Katy, le escuchamos. Puede abrir su micrófono y comentarnos. Gracias, profesor. Solo para confirmar y tener bien en claro, cuando haya algún problema de que tengamos el mismo sufijo en dos personas, digamos, y tengamos dudas, lo que mandaría aquí para hacer una buena traducción sería el contexto del Claro, texto en sí, digamos, lo que mande el texto. Ya no, o sí. sea, para no caer en confusiones, ¿no? No, 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 no. El texto nos va a orientar y la redacción del hebreo nos va a decir, en la mayoría de los casos, hay que reconocer que hay casos donde las dos posibilidades son buenas, Ujú. parecen buenas. ¿Cómo saber qué tenía en mente el autor? Eso no hay forma de saberlo, ¿no? Yo he criticado a algunas personas cuando dicen, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo estaba pensando. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede saber alguien qué pensaba Pablo cuando estaba escribiendo? Lo que tenemos es lo que está escrito o lo que nos ha llegado de lo que está escrito sin saber qué tenía en mente el autor. La mente del autor no la conocemos, conocemos su escrito o las copias que dejó. Entonces, algunos contextos van a ser difíciles de determinar cuál es la mejor opción y hay que tomar una. Y se toma una, ¿no? Y se dejan otras de posibles traducciones que son buenas, igualmente buenas, pero al traductor o al equipo de traducción de una determinada versión bíblica le parece que esa es una buena forma. Eso, gracias a Dios, son en casos, no es la mayoría de los casos, pero sí hay casos como esos, donde los textos se prestan a dos o más posibles traducciones. Ok, gracias, profesor, gracias. Y precisamente a partir del análisis que estamos haciendo de los verbos, Katy. Muy bien, vamos a ver algunos verbos más, los que nos den tiempo de terminar en la clase de hoy. Si no, podemos seguir, y de hecho vamos a seguir
con estas prácticas en las clases que siguen. El siguiente verbo, asabnum. Tenemos 3 radicales. Aquí llega la raíz. Y bueno, tenemos el mismo análisis del anterior, ¿verdad? O son verbos que están... déjeme ver. Estos son... Si cambia el sufijo verbal, que este es nu, el sufijo nu. Entonces, tenemos el mismo verbo que es abandonar. Yo estaba diciendo recordar, pero era abandonar. Y gracias al hermano que hizo la corrección, es abandonar, pero tengo el sufijo verbal que es nu, no tengo prefijo, eso me indica que es perfecto. Voy a la columna del perfecto y nu es primera persona plural. Primera persona plural, nosotros. Aquí dice, y es perfecto, significa que eso es algo del pasado. Nosotros abandonamos. Nosotros abandonamos. Abandonamos, nada más. Pero tenemos otro sufijo, que es el sufijo pronominal, que ya hemos trabajado, que es tercera persona masculino, los, y entonces la traducción, en esta sí no tenemos ambigüedad. Entonces vamos a traducir, nosotros los abandonamos. Nosotros los abandonamos. Y si queremos ser, como estaba diciendo hace un momento, más específicos, podemos traducir, nosotros los abandonamos a ellos. Porque esta palabra, esta frase, solo nosotros los abandonamos, en español podría significar nosotros los abandonamos a ustedes, ¿verdad? Puede ser a ustedes o a ellos. En hebreo no hay confusión, porque los sufijos nos están indicando qué persona específica es, qué persona gramatical, persona y número. En español la frase es ambigua, por eso es que en algunas traducciones les decía, algunos no es que se hayan quejado, sino que han señalado, ¿por qué repiten muchas veces ustedes o ellos o una cosa así? Bueno, es para que la redacción del texto se haga más clara en estos posibles escenarios de ambigüedad en español, ¿verdad? Esta frase, nosotros los abandonamos, puede referirse a la segunda persona, nosotros los abandonamos a ustedes, o nosotros los abandonamos a ellos, ¿verdad? En este caso es a ellos, lo que podríamos ponerlo para que sea más específico. Veamos la siguiente forma, dice Yish Mereni es la forma de esta forma hebrea. Aquí tengo un prefijo, eso ya me dice que voy al imperfecto. Luego tengo las 3 radicales, o las 3 consonantes de la raíz, y me queda este sufijo ni. Me queda este sufijo ni. No tengo ningún sufijo que sea nun solamente. Es decir, este es el sufijo completo, ni. El sufijo ni. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tengo un prefijo, entonces voy al imperfecto. Y pareciera que no tengo sufijo verbal. Entonces tendría que ser esta forma, la primera forma que aparece en el cuadro del imperfecto, tercera persona masculino singular, él. Se refiere a él del imperfecto. Y me queda este sufijo, que es un sufijo pronominal. Entonces voy al otro cuadro y es primera persona singular, que debo traducir como me. Aquí dice él, me. Y luego el verbo, el verbo llamar, ¿verdad? Y está en imperfecto. La forma verbal es imperfecto, entonces eso es hacia el futuro. Entonces, él me, y luego algo hacia el futuro, el verbo llamar. Vamos a traducirlo. Entonces, él me, y el verbo llamar es guardar, guardará, porque es imperfecto, hacia el futuro. Él me guardará. Él me guardará. Él, si queremos ser muy literales, así, claro, no suena bien, pero si lo queremos traducir así como aparece en hebreo, sería, él guardaráme, ¿verdad? O él guardará a mí. Podría ser, ¿verdad? Él guardará, pero necesitaríamos una construcción extra, a mí. Pero ese a mí ya es otro tipo de construcción que en hebreo no se usa. En español sí tiene sentido. Él guardará a mí. Él va a guardar a mí.
una cosa así. Obviamente no suena bien en español, no está bien en español. Será él me guardará. Él me guardará en español. Esa forma hacia el futuro. Vamos a hacer la siguiente. Dice ya asbu'u. Ya asbu'u. Tengo un sufijo. Ese sufijo, un sufijo verbal. Cuento las tres radicales. Aquí termina la raíz. Y esos son los sufijos verbal y el sufijo pronominal. Este es un prefijo verbal. Ahora, observen una cosa, y aquí, en este caso, el prefijo verbal no está usando el jirek, sino que tiene una pata. En algunas formas verbales, los prefijos van a utilizar en lugar de jirek pata, incluso en algunos casos van a usar una kametz, que no son casos como regulares, sino que van a ser como excepciones en estas, digamos, como en la forma regular en la que se comportan los prefijos. Sigue siendo un prefijo verbal, ¿no? Pero en este caso tiene una pata. Y observen que tiene la yod y el sufijo shurek, el yod shurek. Eso vamos a tratar de identificar en el cuadro del imperfecto. Es un prefijo, entonces vamos al cuadro del imperfecto. Tiene que ser yod shurek. Aquí hay una yod, pero no tiene shurek. Y aquí tenemos yod y shurek. Yod y shurek. Aquí tenemos un shurek como sufijo, pero no hay yod, entonces va a ser esta forma. Tercera persona masculino plural. Ellos. Se refiere a ellos. Aquí dice ellos y es el verbo asab, que es el verbo abandonar. Entonces dice ellos y es imperfecto. Es un verbo en imperfecto, entonces está referido hacia el futuro. Ellos abandonarán. Ellos abandonarán y luego tengo el sufijo pronominal de a quién van a abandonar. Ellos abandonarán, ese es hei y shurek. Vamos a buscarlo en el cuadro de los sufijos. Es este, que es tercera persona masculino. Lo. Entonces ya podemos traducir, ya tenemos todas las formas. Se refiere a ellos lo abandonarán. Ellos lo abandonarán. Ellos lo abandonarán. Tengo el prefijo verbal, la raíz verbal. Este es un sufijo verbal que está trabajando en pareja con el prefijo y es una forma del imperfecto. Y tengo el sufijo pronominal, que se refiere al paciente verbal. ¿Quién recibe la acción? La acción es abandonar. Ellos abandonarán a él, podría ser. Ellos abandonarán a él. Eso lo podemos resumir muy bien en español con ellos lo abandonarán. Ellos lo abandonarán. Ok, nos quedan estas otras 4 formas verbales que ustedes pueden repasar en casa. Yo voy a borrar esos comentarios y avanzar en la última parte de esta. Aquí hay unas cosas que vamos a ver en la siguiente semana. Y aquí hay otro ejercicio, hay otras, creo que son, vamos a ver, sí, hay otro cuadro de verbos que ustedes pueden utilizar. Siempre recuerden estos cuadros, que el cuadro de la izquierda son sufijos y prefijos verbales, señalan el agente verbal, quién ejecuta la acción, y el otro cuadro señala quién recibe la acción. Entonces ustedes tienen estas formas verbales también que vamos a repasar en la siguiente semana. Estos son ejercicios para revisar en la siguiente semana. Y algo de lo que nos quedó pendiente de la teoría, de estas teorías que están aquí en la presentación de hoy, y algo más que vamos a ver de teoría en la siguiente semana. También revisar el ejercicio que queda ahí en esas últimas láminas de la presentación de hoy. ¿Está bien? Bueno, cada vez más interesante el hebreo, ¿no? ¿No les parece? Se pone así más candente. Pero candente no es una buena metáfora, ¿verdad? Porque algunos evocan ahí a
a los amigos de Daniel en el horno, pero todos salieron bien librados. Así que ánimo a practicar, inténtenlo, por favor, inténtenlo. Y por supuesto, en la siguiente clase también vamos a resolver dudas. Tenemos clases mucho más prácticas, las que siguen. Poca teoría vamos a estar viendo y le interesa es que podamos ya hacer prácticas y que también podamos traducir algunos versículos y comparar con las traducciones que se han hecho de los equipos también para saber, tratar de entender algo de lo que ellos han hecho y decisiones que han tomado en las traducciones que ya tenemos en español. Como siempre, un gran abrazo a cada uno, hasta sus ciudades, en sus países, que estén bien, sus familias, sus ministerios y cada una de las cosas que hacen para la gloria de Dios. Y que pues nos vemos el próximo martes, ya en esta emocionante recta final del hebreo. Así que ánimo y bendiciones a los hermanos también que están ahí siempre haciendo posible toda la parte técnica del campus bíblico y de estas sesiones. Bendiciones, mis hermanos.